Buenos días, queridos estudiantes de séptimo grado. Hoy nuevamente nos encontramos en una semana de estudio, en la cual iniciaremos con nuestro segundo aprendizaje. Recuerde que les habla Miss Yanina, docente de Humanidades y Lengua Castellana. El aprendizaje va encaminado a relacionar las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales para utilizarlos en contextos sociales y escolares. Recordemos que la comunicación verbal y no verbal está estrechamente relacionada, ya que no solamente yo emito un escrito o entablo una conversación con una persona, sino que también transmito mis sentimientos en los contextos determinados, ya sea la escuela o las personas que me. Recordemos que siempre debemos activar nuestros conocimientos previos. Para ello retomaremos nuevamente qué es el código verbal y código no verbal. Nuestra conceptualización, la temática macro, viene siendo la comunicación no verbal y verbal. La comunicación no verbal es aquella en donde yo utilizo un código no lingüista, es decir, los gestos más no las palabras. Es el lenguaje de las acciones, donde utilizo forma, el caminar, el sentarme, el jugar, la forma de conversar, cómo yo transmito una emoción, cómo reconozco lo hermoso de un día, los colores, los objetos. Es el lenguaje de los signos, donde yo utilizo logotipos, fotografías e ilustraciones que transmiten sentimientos y transmiten una información. A su vez tenemos la comunicación verbal oral, es esa palabra, es ese escrito que yo utilizo también en un contexto teniendo en cuenta un razonamiento, sigo una serie de instrucciones, una organización interna, donde a su vez hago uso del lenguaje hablado articulado, donde intercambio información, hago uso de un mensaje donde debe haber un emisor y un receptor. El lenguaje no verbal se puede evidenciar desde tres teorías sobre la adquisición del lenguaje dadas por el lingüista Ferdinand de Saussure, las cuales hablan sobre cómo fue la forma de que se adquirió el lenguaje teniendo en cuenta unas etapas. Recordemos que en la época prehistórica, pues el hombre empezó a hablar a partir de la repetición de sonidos y esa habla de la teoría ambientalista. A su vez, también se habla de la teoría nativista, donde se determinan cómo el cerebro, en función del lenguaje, fue capaz de producir palabras en un contexto determinado. Y tenemos la teoría cognitivista, que es esa relación que se hace entre el lenguaje individual y el lenguaje socializado en un entorno. Como toda actividad, está plasmada dentro de la semana del 1 al 5 de junio. Recuerda leer detenidamente la conceptualización. A medida que lo haces, vas a realizar el listado de las palabras clave, las cuales te permitirán a ti ampliar la temática, con las cuales vas a crear un folleto utilizando las imágenes y palabras haciendo uso de la temática estudiada. Recordemos que debes hacer entrega de las actividades de manera puntual. Que tengas una semana de éxito y muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.